Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarlos. Es un placer iniciar este programa del día de hoy, donde compartiremos este espacio donde la información, la opinión, la reflexión se hace presente. Y nosotros llevamos aquí encuentro con diferentes protagonistas de nuestra sociedad. Por eso vamos a transitar juntos este momento conociendo el temario del día de hoy. Estamos con Gerardo Rossini para reflexionar un poco sobre la realidad de nuestro país, que tanto da para hablar, ¿no? ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Creo que es bueno reflexionar para generar un contexto de apertura hacia nuevas puertas en donde nos pueda despertar la inquietud y el ver hacia dónde podemos dirigir nuestra manera de relacionarnos y de manejar la realidad dentro de nuestras posibilidades. Vivimos en una Argentina donde el asistencialismo está muy presente. ¿Vos considerás, desde tu perspectiva, que hay en la Argentina una cultura del asistencialismo? Puede haber casos de gente que se adapte, si la gente se adapta a las condiciones y bueno, hay una adaptación a ciertas condiciones de recibir beneficios sociales, pero hay que mirarlo de otra manera. Es decir, ¿por qué hay tanta gente que depende de la asistencia social? Hay que hacerse esa pregunta. Eso no puede responderse desde casos individuales o porque haya alguien que por razones se beneficia del asistencialismo por razones egoístas. Hay que explicarlo en razones estructurales y hay que mirar un poco que el mundo durante muchas décadas, desde principios del siglo XX hasta la década del 80 más o menos, funcionaba con una economía que estaba basada en la industria y sobre los mercados internos, y era una economía que era inclusiva. Esa economía inclusiva se expandía a medida que se expandía el salario, el trabajador asalariado y el consumo. Inclusiva porque generaba puestos de trabajo. Generaba puestos de trabajo y así se expandía a través del asalariado y del consumo y la producción masiva. Ese tipo de economía se transforma a partir de los 80 en todo el mundo y aparece una globalización muy importante con una economía liderada por el sector financiero, el extractivismo, y que esa economía liderada por corporaciones y por monopolios corporativos con mucha concentración, en todo el mundo va excluyendo gente, dejando gente afuera. Hay distintas palabras, distintos autores que hablan esto, pero bueno, excluidos, marginales, puede ser una palabra para hablar de estos que quedan fuera, que se caen. Esto en todo el mundo está pasando, es decir, la crisis de Francia, por ejemplo, la revuelta de Francia, un poco se explica por esto, no solamente se explica porque hay un caso de violencia policial, sino que, bueno, ¿qué es lo que hace estallar ese caso de violencia policial? Sino, bueno, todos estos sectores que se encuentran marginados, que no tienen que ver con inmigrantes nada más, sino que también hay sectores que vienen de generaciones de franceses. O sea, la informalidad laboral no es solamente patrimonio de la Argentina. No, más que informalidad laboral, también hay gente que se cae de la informalidad laboral. Vos tenés los trabajadores formales, asalariados formales, los trabajadores asalariados informales y gente que se cae de eso también, que está en trabajos de subsistencia o que entra y sale intermitentemente del trabajo informal. Está lejos ya del trabajo asalariado formal. Eso pasa en todo el mundo.
Ahora, en la Argentina y en los países latinoamericanos, pero en la Argentina esto es muy importante porque también hay razones endógenas, razones que tienen que ver con las características del país. Y estas razones tienen que ver con políticas que se han implementado en las últimas décadas, con una dirigencia política que juntamente en tándem con un empresariado prebendario tienen privilegios y se benefician de ciertas pautas económicas que en lugar de priorizar el crecimiento y la expansión de la economía, por ahí lo que han hecho es restringirla cada vez más. Claro, polarizarla. No polarizarla, sino restringir el crecimiento de la economía. Es una economía que hace 12 años, 11 años que no crece y que la población va creciendo, sí, entonces genera cada vez... Me refería a polarizarla a que se benefician ellos, ¿no? Bueno, hay sectores que obtienen grandes beneficios. Ahora, la educación aquí la quiero hacer presente en esta charla. Dentro de este porcentaje de gente que se maneja en esta informalidad laboral, de asistencialismo incluso, hay casi un 60%, diríamos, de personas que no tienen la educación completa. Eso, de algún modo, atenta contra el crecimiento y desarrollo a futuro de nuestro país. Sí, por supuesto. Ese es un factor muy importante. La Argentina tiene un problema educativo muy grave, tiene una crisis educativa muy grande. Estamos viendo alumnos que terminan la primaria sin saber leer y escribir, alumnos que terminan la secundaria sin comprender un texto, sin saber operaciones mínimas de matemática, las pruebas a aprender. Las últimas dieron que en matemática, por ejemplo, el 90% en el país tuvo rendimiento no satisfactorio. Tenemos, y bueno, además de que del 100% de alumnos que tendrían que terminar la secundaria, el 50% no lo hacen, abandonan antes. Así que evidentemente estamos en una crisis educativa. Eso potencia toda esa situación de gente que queda excluida. Imagínate qué porvenir puede tener un chico que termina la primaria sin saber leer o escribir, que comienza la secundaria y la abandona, sin conocimientos mínimos, sin habilidades mínimas, en un contexto de cierta marginalidad, precariedad de su barrio, de su entorno. ¿Qué posibilidades tiene de proyectarse en una economía productiva, en un sector formal? Ninguna. Entonces, ahora, bueno, dentro de esta realidad que estamos planteando, Gerardo, las capacitaciones hoy por hoy están muy presentes y es prácticamente, de algún modo, como que opacan la educación formal, porque mucha gente se posiciona hacia las capacitaciones. ¿Cómo poder lograr un equilibrio entre las capacitaciones y la educación formal para que no se pierda y eso impida un desarrollo social de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, lo que estábamos diciendo antes habla de la crisis de la educación formal, es decir, una crisis muy, muy fuerte de la educación formal. La educación formal es el eje de un país, tiene que ser, por eso los países que tienen altos niveles de vida tienen una educación de muy buena calidad, general, donde todos los sectores están incluidos. Entonces, que hablemos de que la Argentina tiene una gran crisis educativa, bueno, es uno de los factores que inciden en esta precarización. Entonces, bueno, sí, la Argentina tiene que implementar políticas que vayan a mejorar los estándares educativos, no seguir con parches, tienen que ser políticas de muy fuerte incidencia y a largo plazo. Pero bueno, con educación solamente no alcanza, porque la educación se debe conjugar con otros factores. Y la escuela sola, en un entorno de pobreza, de marginalidad, no puede sola, necesita de otras instituciones que la rodeen y la acompañen. Si tuvieras que hacer mención, ¿cuál sería el estándar en el que se debería manejar lo sistémico, ¿no? Más allá de la educación? ¿Qué cosas puntuales vos considerarías que permitiría avanzar y salir de este asistencialismo? Y bueno, se necesitaría un Estado más presente en las zonas más vulneradas, cosa que no pasa. En las zonas más vulneradas lo que se ve es que el Estado está muy lejos, que no llega a intervenir, especialmente con un tema fundamental que es la inseguridad. La inseguridad genera un grado de precariedad, de vulnerabilidad de la vida muy fuerte. Reduce a algunas familias a tener una vida muy limitada, no pueden beneficiarse del espacio público, no pueden beneficiarse de salir de su casa sin temor. Y por otro lado,
el tema de la inseguridad junto con la droga, el narcotráfico, es también un factor que incide a vulnerabilidad de muchos sectores que quedan ahí entrampados en esa lógica. Entonces, obviamente, el Estado tendría que estar más presente desde la seguridad, las políticas de seguridad. Las políticas asistenciales tendrían que ser de trabajo más conjunto, no solamente tan aisladas, porque las familias necesitan fortalecerse desde varios sectores, entonces necesitan ser integrales y necesitan estar entonces aunadas a un proyecto de formación educativa donde los chicos se garantice la inclusión de los chicos. Estamos en una época en la que dentro de muy poco vamos a volver a ir a las urnas para elegir a nuestros futuros gobernantes. ¿Cómo ves esto que estamos hablando en los proyectos de los futuros, los candidatos que tenemos presentes en las listas? Bueno, sí, hay que llamar la atención. Te pregunto a vos viste algún candidato hablando de educación? Hablando de educación, ¿hablan de educación? No hablan de educación. Entonces, bueno, ese es un grave problema, es decir, nuestros candidatos ante la crisis educativa que tenemos no hablan de educación. También tampoco hablan de cómo van a hacer para realmente encauzar económicamente, productivamente al país. Bueno, tenemos una dirigencia muy mala. Eso no quiere decir que tenemos que ser pesimistas, porque la Argentina tiene factores potenciales muy fuertes. Es decir, la Argentina tiene riquezas que en este momento el mundo está demandando mucho, y esos son factores muy fuertes. Por otro lado, a pesar de que la Argentina tiene una crisis educativa, como diciendo, muy fuerte, tiene sectores vulnerados fuera del sistema educativo, también tiene un núcleo de sector que tiene una fuerte formación, muy buena formación. Hay circuitos, dentro de este problema general, hay circuitos de muy buena educación en la Argentina. Entonces también tenemos gente muy bien preparada, tenemos talento. Entonces tenemos talento en recursos humanos, tenemos recursos naturales. Entonces la Argentina tiene un potencial. Tenemos ese problema, tenemos una dirigencia muy mala, tenemos una dirigencia que está el 99% del tiempo discutiendo cuestiones agonísticas de la política misma, de la competencia política. Es decir, le queda un 1%, 2%, siendo extremo, ¿no?, para dedicarse a la gestión, a los proyectos a largo plazo. Es decir, una gran parte de los recursos económicos y humanos de la política se gastan en la misma competencia política, en el mismo debate político de la puja política. Me remito a un país pequeñito como es Japón, ¿no?, donde son muchos los habitantes. Sin embargo, en ese país tan pequeñito, desarrollado al máximo, hay un concepto de sociedad en donde lo individual traspasa y se convierte en lo integral, ¿no?, lo social. Hay valores que se manejan dentro de esa sociedad donde crecen a través del concepto de que aportando entre todos, trabajando en comunidad, hacen un país como el que ellos tienen. Sin embargo, nosotros en una Argentina con tanta extensión y con tantos habitantes, cada uno maneja su quintita y ni qué decir de los políticos. Cómo cambiar esa cultura, ¿no? Esa cultura de vivir dentro de una sociedad donde todos somos partes y donde todos deberíamos tirar para el mismo lado. Y bueno, eso se construye con políticas. Por ejemplo, es muy difícil no tener moneda como nosotros. Lo que pasa es que no tenemos moneda, nuestro peso se devalúa con una inflación muy alta, donde no podemos proyectar a largo plazo, no podemos tener confianza entonces a largo plazo en lo económico, en las variables económicas, y creer que eso no incide entonces en el cortoplacismo y en esta cultura del sálvese quien pueda. Entonces, normas y reglas que proyecten a largo plazo, que den confianza, pero especialmente confianza en las cuestiones políticas macro, ¿no? Es decir, es la clase política la que tiene que empezar a dar el ejemplo. Cuando el órgano central de la sociedad, que es el Estado, es el primer transgresor, toda esa transgresión degrada hacia abajo. Entonces transgrede el que está en la cúpula de toda esa jerarquía y transgrede el que está abajo también. Hay una jerarquía de transgresión. Vivimos en una sociedad altamente transgresora.
Claro, y ni qué decir cuando obviamente culturalmente está prácticamente acéfala, ¿no? Bueno, la educación bueno, claro, es decir, lo que pasa carente. es que en esa cultura transgresora aparece la idea de que el que es más vivo, el que transgrede es el más vivo, y entonces el que cumple la norma, el que se ata a la norma, es un tonto. Pero realmente también lleva a que atarse a la norma sea ciertamente dificultosa, porque en una sociedad donde todo es cortoplacista y donde todo entra en las ventajas a corto plazo, entonces atenerse a las normas y a las reglas te termina siendo a veces una dificultad. Entonces, bueno, se necesita una política moralmente más sana, ejemplificadora desde la cabeza, desde la dirigencia, desde la élite política, que sea ejemplificadora. Porque, bueno, vuelvo a decir, el Estado es el órgano moral de la sociedad, es el órgano ejemplificador de la sociedad. Gracias, Gerardo. Bueno, gracias a vos. En Rutas Entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. CEDES Sapiense, tu lugar de estudio. Vivero Bauzá, plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo sobre la avenida Cándido Irazusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. 27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional.
Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac. A la vanguardia en calidad y servicio. Nos encontramos con Damián Argenio, corredor inmobiliario y a su vez martillero público. ¿Qué tal, ¿Cómo Damián? estás? Muy bien. De nuevo. ¿Hay una asociación en ambas profesiones? ¿Sí, una y otra se condicen o puede haber un corredor inmobiliario sin ser martillero público? Correcto. Sí, la profesión más antigua es el martillero público. Luego sale del habitual comercialista, que es el corredor inmobiliario. Aparece la figura que empieza a profesionalizarse, ¿no es cierto? Y a ser hoy en día matriculados. Ambas profesiones tienen matrícula. En Entre Ríos particularmente, cada uno tiene su colegio, que es el que tiene la potestad, digamos, de la matrícula, el control. Y por ejemplo en Buenos Aires o en otras provincias están unificados en un solo colegio, corredor y martillero. Inclusive hasta hace poco las universidades brindaban la carrera unificado corredor y martillero, que eran los dos títulos en uno, y después vos elegías matricularte en uno o en otro, que ahí te permite ejercer la profesión. Pero acá en Entre Ríos están, cada una con su colegio, y son dos actividades totalmente diferentes. ¿Cuáles son los roles? Contanos. Y el rol del corredor inmobiliario está asociado, como bien lo dice la palabra, a lo que es el corretaje, ¿no es cierto? La negociación, mediación, y el control de todo lo que es la parte legal del inmueble. La parte técnica del inmueble también. Es un profesional que está por la ley, ¿no es cierto?, obligado a brindar la seguridad jurídica, técnica del inmueble, los vicios ocultos, tratar de detectar toda la información que sea necesaria para proteger el negocio, ¿no es cierto? Sí, y para brindar el asesoramiento adecuado. Correcto, está obligado inclusive a pedir los informes previamente, ¿no es cierto?, a la operación, a llevar un registro, ¿no es cierto?, la ley misma provincial, tenemos una ley nacional. El mismo Código Civil ahora nos cita también a los corredores inmobiliarios, y es una profesión que está creciendo a nivel institucional, ¿no es cierto?, al nivel jurídico, cada vez tiene mayor reconocimiento,
y a su vez hoy es una salida laboral o una carrera que está, la verdad, que con el que hablas está estudiando corredor inmobiliario. Muy tentadora porque es una carrera que hoy por hoy es de 3 años, más o menos 3 años y medio, y eso permite, digamos, a distancia, se puede estudiar online, y eso permite la adecuación a que mientras vas trabajando podés estudiar y un montón de cosas. Pero más allá de eso, es una muy linda profesión que el que la sabe, como todo trabajo, ¿no? El que la sabe disfrutar y lo hace de vocación, te permite darle a la sociedad, devolverle a la sociedad algo muy importante como es el acceso a la vivienda, el acceso a un local comercial, a un emprendimiento. Estamos en el medio de muchas cosas. La verdad que es un título habilitante que nos permite trabajar desde todo lo inmobiliario, pero a su vez fondo de comercio, estructuras comerciales. ¿Qué respaldo le brinda profesional el corredor inmobiliario como garantía, digamos, al cliente? Como bien te decía, nuestros colegios tienen, digamos, disponen de la matrícula, ¿no es cierto?, el matriculado y el control de la matrícula, ¿no es cierto? Entonces, constantemente el cliente va a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un servicio acorde a lo que la ley exige, digamos, y a lo que los usos y las costumbres exigen del lugar, y va a tener un control continuo de lo que es su matrícula, y va a estar tranquilo en eso, no descansarse. Claro. O sea, puede fallar, sí puede fallar, como todos somos personas, nos podemos equivocar, pero tenemos que responder ante eso, ¿no es cierto? Estamos liberados. Hay una ética profesional. Más allá de la ética profesional, que tiene que estar primero, digamos. Claro, sí. Pero más allá de eso, de la ética, también respondemos por los negligencias que podamos cumplir, con algunas, por ejemplo, como te decía bien, no haber asesorado o haber ocultado información del inmueble, que puede pasarse. La documentación no la tenemos que retener, la documentación en el caso que sea necesario, no perderla, cuidar el inmueble, la llave del inmueble. Tenemos muchas responsabilidades y eso es lo que buscan a la hora de alquilar los propietarios y también los inquilinos, ¿no es cierto? Esa seguridad o ese marco legal que saben que está bien, yo te contrato, pero le da un grado de seguridad. Con su patrimonio, inclusive para martillero uno tiene que presentarse no solo como el título, sino también, en el caso del martillero, tiene que presentar un garante, ¿está bien? Y a la vez presentar, digamos, el garante también dos padrinos, que serían martilleros, que dicen, bueno, esta persona la conocemos, creemos que va a un aval. Un aval, correcto. Entonces, eso creo que a la hora que la gente lo sepa, es importante a la hora de emprender un negocio, y sobre todo las sumas que normalmente se vinculan. Posicionémonos en el mercado actual. ¿Cómo está el rubro inmobiliario? Bien, yo creo que es un momento donde hay mucha incertidumbre, entonces hay gente que quiere salir del mercado inmobiliario, otros que dicen, no, mirá, esto va a mejorar, voy a invertir. La imposibilidad de conseguir los dólares, ¿no es cierto? Mucha gente que gana en pesos dice, bueno, yo quiero ahorrar en ladrillos, me paso a ladrillo, compro un terreno, empiezo a edificar, y eso sé que en 1 año, 2 años, 3 años, como este país siempre pasa, que son ciclos, yo voy a recuperar en ese momento los dólares, ¿está bien? Entonces es un resguardo y una valoración hacia el futuro, que seguramente digamos, uno no tiene que ver la foto del momento, sino sabemos que en la Argentina son ciclos. Sí, bueno, mirá, para mí esto va a ser 1 año, 2 años, 5 años, yo en ese momento es momento de recuperar mis dólares, de vender. Así que están apostando mucho hoy lo que más se vende son terrenos, ¿está bien? Los terrenos se venden mucho, inmuebles a remodelar, están vendiéndose mucho, y lo que menos por ahí son los inmuebles que por ahí decimos, yo compro un terreno, edifico y lo vendo, un inmueble invierto para vender. Ahí el margen está un poco más bajo porque evidentemente todos quieren hacer el proceso, ¿no? Muchos comprar ya llave en mano, que sería la vivienda terminada. Por ahí está un poco más caído la venta de unidades nuevas, ¿no? Pero lo que es fideicomiso, lo que es inversión y poner los pesitos en ladrillo, eso está funcionando. ¿Qué porcentaje, digamos, hay de inversionistas en niveles, en clase alta, clase media, clase baja? ¿Quiénes son los que están invirtiendo?
La necesidad de vivienda, para ponerlo de ese parámetro, en lo que es la clase media, media baja, es altísima. O sea, hoy la gente por cualquier precio quiere acceder a una vivienda y sobre todo por los precios de alquileres, partiendo del alquiler, que no es una inversión, sino que es simplemente una locación de servicio. En ese sentido, te diría que hay mucho buscando y hay poca oferta que se adapte a ese mercado. Como que todavía tenemos precios que no se adaptan al bolsillo de la gente y bueno, en eso estamos trabajando los corredores para adaptarlo, estamos reuniéndonos para hacer planes de pagos que sean más accesibles, pero lo que pasa es que cuando nos reunimos, llegamos a una conclusión, se nos cambian las reglas del juego de nuevo en este país y tenemos que volver a trabajarlo. El corredor inmobiliario en ese aspecto está trabajando para solucionar constantemente, pero a veces las leyes, como la de los alquileres, no salieron adecuadas a la situación y bueno, al contrario, nos hace trabajar el triple, ¿está bien? Buscando opciones. Buscando opciones, tratando de hacer coincidir los propietarios, porque si nosotros, hay una realidad que se lo dejo a todos bien claro, nosotros si no hacemos negocios, si no apaciguamos las aguas, si no encontramos a la gente en un punto común, no cobramos. O sea, nuestro trabajo es a riesgo constantemente. Entonces cobramos cuando hay consenso, cuando la gente está de acuerdo, cuando la casa se alquila. Sí, cuando se cerró la comercialización. Entonces nosotros somos los que más apoyamos, digamos, al inquilino y al propietario para que concreten una operación, le damos todas las posibilidades. A veces hay gente que no accede, pero no es culpa nuestra, sino o del mercado, o de su situación en particular, pero siempre tratamos de darle todas las alternativas. ¿Los alquileres cómo está el mercado en este momento? ¿Hay oferta y demanda? ¿Cómo están los números? El mercado de alquileres está pasando también la crisis de no consigo nada, digamos, que no hay suficiente oferta para la gran demanda. Uno publica un inmueble y tenés 60 a 100 consultas, inclusive vos lo publicás, le pones un cartel bien grande y dices venta y la gente dice por favor no me lo alquilan hasta que la vendan. O sea, no hay forma de retener toda esa demanda, lo cual preocupa sobre todo a los operadores inmobiliarios como nosotros, que pensamos un poco más a futuro, tenemos un pantallazo más generalizado que los mismos políticos, si vamos al caso, porque van siempre atrás del carro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la idea es que este momento estamos desbordados de gente que ha venido de Uruguay, que han venido sobre todo a Gualeguaychú, ¿no? A alquilar. Alquilar permanente, por una cuestión me dice Damián, yo allá no vivo y acá soy un rey, o sea, con lo mismo que gano allá la pensión o la jubilación o el sueldo que me entra por cualquier motivo, acá vivo, allá ya no puedo vivir con esa plata, o sea, no me alcanza. Entonces se ha pasado eso, acá vienen sin muebles y compran todos los muebles nuevos, no se adapta a nuestro bolsillo, entonces nosotros no podemos competir con los precios que están pagando los uruguayos en ese caso. No tiene nada de malo, ojo, no tenemos que pensar que esto está mal, no. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos rápidamente, o sea, lo que estamos trabajando los corredores es adaptar rápidamente al mercado, decir, bueno, vamos a traer más inversores, a decirle, che, remodelar la casa, no la dejes caer porque la podés alquilar. Claro, imponer una oferta mucho más sostenible, ¿no? Sostenible, perfecto. Y mucha gente que después, post pandemia, que estudiaron en Buenos Aires, estaban trabajando allá, le dijeron, che, podés trabajar de tu casa. Entonces dijeron, bueno, pero mi casa y mi familia no es esta, está donde yo nací, en Gualeguaychú o en el interior. Entonces se han venido porque pueden trabajar home office o hacen 72 por 48. Entonces hemos encontrado que hay muchísima demanda que todavía no podemos satisfacer. Si no le damos solución pronta, lo que va a pasar es que yo, lo que le digo a los propietarios, si no tiene a dónde irse, la gente no se va a ir de la casa. Y vamos a tener que empezar a ver soluciones dramáticas, lamentablemente, que no nos conviene a los corredores inmobiliarios en ningún modo. A nosotros nos conviene que las casas estén totalmente operativas y constantemente alquilándose. Entonces, estamos trabajando también fuerte en eso para poder llegar a hacer contratos que se adecúen a la ley, está bien, pero que le den más flexibilidad en lo que es al inquilino para poder alquilar. ¿Los créditos? Los créditos están congelados. Por el momento creemos que va a tener que haber un impulso desde el gobierno con los bancos en alguna estrategia para generar crédito justamente para esta demanda que hay, porque la opción es alquilar o tener la casa propia. Bueno, yo veo que el público en general está predispuesto a la inversión, ¿no es cierto? A poder poner esos pesitos que todavía algunos tienen para ahorrar, hay capacidad de ahorro todavía,
pero no hay flexibilización en lo que es las tasas en este momento. El que es ahorrista tiene la plata parada en los bancos, y bueno, esto genera de que nos lleve a paralizar la economía. No hay inversión, en la empresa no hay inversión porque no hay créditos blandos y mucho menos en la construcción. Y con relación al dólar, seguimos en un mercado donde todo se basa a nivel valor dólar, o estamos entrando en un espacio donde comienza a haber la especificación. Estamos cerrando operaciones especificadas. Ya, digamos, es como te digo, hay tanta, digamos, diferencia entre, digamos, propietarios que piensan en que esto va a ir para mejor, y hay otros propietarios que piensan que para peor, inversionistas. Entonces, como existe esa diferencia, hay oportunidades donde se puede trabajar, que es lo que estamos generando nosotros. Y bueno, vamos a tomar los propietarios que piensan que va a ir para mejor, y vamos a darle esta solución para que puedan vender o para que puedan invertir. Y a los propietarios o inversores que piensan en esta opción, le buscamos esta opción. Entonces tratamos de incentivar todo lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, atraerlo al negocio, porque nosotros, como vuelvo a repetir, si no cerramos una operación, no ganamos. Entonces, la solución que le damos es económica, financiera, y decimos, bueno, en pesos lo vamos a ajustar ¿a qué? Al índice, por ejemplo, de la bolsa de cemento. Muchos dicen, sí, Damián, me interesa, me parece bien que acompañe la inflación, no quiero perder, pero tampoco quiero, digamos, tener un juicio. Entonces, llevemos algo a la realidad. Y nos vamos ajustando a la bolsa de cemento, nos vamos ajustando, por ejemplo, al índice de construcción. Y muchos por ahí dicen, bueno, la verdad que el dólar no se va a disparar y yo prefiero pagar en pesos, pero según cómo se mueve el dólar yo te lo voy pagando. Perfecto. Hay necesidad de vender también, así que se están adecuando. Un mercado realmente volátil, impredecible, con una fluctuación permanente que hace que ustedes como corredores inmobiliarios tengan que estar en una mirada integral, ¿no? Y flexible para poder adaptarse y ser creativos a la hora de ofrecer. Eso es una gran argentinidad, ¿no es cierto? Yo estuve en un congreso hace poco en Concordia y vinieron a ofrecer inversiones en Paraguay. Hablé con clientes, porque mucha gente también ha ido a ver hacia afuera qué inversiones hay. Y la verdad que hacemos magia, ¿no? La verdad que hacemos malabares, es increíble el soporte que estamos dando a los corredores inmobiliarios a este momento de crisis, ¿no? Por ahí no se ve, pero cuando uno se sienta en el escritorio y ve el procedimiento, la cantidad de profesionales que se involucran, ¿no? Desde el escribano, agrimensores, todos nos adaptamos, ponemos un poquito de nuestro esfuerzo, duplicamos el esfuerzo y la genialidad de darle una solución a cada cliente diferente, con tal de que se adapte a su bolsillo y a la realidad que viven todos, ¿no es cierto? Pero es un trabajo muy grande, muy grande. Gracias a Dios hoy está dentro de todo bien pago, por eso es muy atractivo para mucha gente, pero sí, la inmobiliaria que hoy están trabajando es full time prácticamente, o sea que mucho esfuerzo. Gracias, Damián. No, por favor. Muchas gracias. Hola Ángel, ¿cómo le va? Pero bien, muy bien. Bueno, ahí vamos a estar hablando del césped. ¿Por qué hablamos del césped en esta época de invierno? Bueno, cuando uno quiere tener en el tema planta o jardines algo preparado para determinada época, no puede ir en ese momento, prepararlo, tenerlo listo, dejarlo y como que por la magia de ahí perfecto para siempre. Entonces, el año pasado, que está bien que tuvimos un invierno muy largo, muy seco, todos los céspedes, realmente estamos hablando de la grama brasilera, que es prácticamente la mayoría de lo que se planta o se cultiva o que la gente tiene en este momento. Pasamos por un invierno muy largo, muy seco. Entonces hay una creencia como que el césped en invierno no necesita riego, no necesita cuidado, o sea, mínimamente cortarlo por ahí si hay algún rebrote de calor. Entonces llegó primavera, la primavera, digamos septiembre, la primavera se atrasaba, pasó octubre y recién a partir de noviembre, con un poco de calor, recién ahí empezaron medianamente los céspedes a recuperarse. Salvo aquellos que son de muchos años, ya medianamente tenían un trabajo continuo. Pero hay una
una creencia o una práctica de olvidarse un poco del césped en invierno, dejarlo y olvidarse de que la planta puede tener sus necesidades de nutrientes, sus necesidades de agua, que es fundamental, aún teniendo bajas temperaturas y con bajos requerimientos. A veces se da que con pequeña llovizna, un rocío, no alcanza para satisfacer de las necesidades de este tipo de césped que son las gramas bahianas, que son tropicales, subtropicales y tienen un alto contenido de humedad porque pierden mucha humedad. Es ese césped más grueso. El césped de hoja ancha. Claro. Es prácticamente lo que se está plantando ya hace muchos años. Y cuando hablamos de nutrientes, ¿a qué se está refiriendo, Ángel? Generalmente se le aplica un fertilizante completo, nitrógeno, fósforo, potasio, más microelementos. ¿Eso es con riego que se hace eso? Eso generalmente se aplican granulados. Ajá. Se echan al voleo, medianamente 1 kilo de fertilizante rinde más o menos aproximadamente 30 metros cuadrados. Y eso, si bien este momento, julio, no es el momento para aplicarlo, sí lo podríamos haber aplicado en mayo. Entonces la planta pasaba el invierno bien nutrido. Pero nosotros si podemos aplicar ahora, puede haber un pequeño rebrote de calor, la planta brotarse, y es como que si le estuviéramos estimulando en una época no adecuada. Pero la aplicación de fertilizante tiene que ser medianamente a mitad de agosto. O sea, en mayo podría haber sido y ahora en agosto. Y ahora en agosto. Ajá. Eso es una práctica muy buena para tenerlo a partir de septiembre, octubre, con un verde, un desarrollo. Y otra cosa es que cuando nosotros lo dejamos un poco en invierno, este tipo de pastos se aclarean mucho, se deterioran mucho. Y ese espacio que el césped pierde aparecen las malezas, tanto trébol, que es un trébol blanco, que es una maleza bastante difícil de combatir, como a otras de hojas anchas. O sea, le da lugar como para que esas se desarrollen y después empiecen a competir con el... O sea que es necesario combatirlas. Es necesario combatirlas, pero más que combatir eso, es a partir del riego. Mínimamente una vez por semana. Supongamos que ahora hubo un exceso de agua, puede pasar 10-15 días. A la medida que no vuelva a llover, el césped necesita riego nuevamente. Una vez por semana mínimo, bien mojado. Como le decía, los rocíos, pequeñas llovinas no alcanzan para satisfacer la demanda de agua que tienen estos tipos de césped. Entonces, el riego, una fertilización a partir de mitad de agosto aproximadamente. ¿Y el corte del césped? El corte del césped tiene que ser mínimo, a la medida que por ahí pueda llegar a crecer, pero siempre manteniendo 4 centímetros más o menos la altura del césped. Generalmente en mayo, junio, julio no hay prácticamente un gran crecimiento. Si lo hubiera, bueno, ahí es un corte mínimo, no cortarlo demasiado porque las condiciones de días cortos... ¿Y las heladas, Ángel? Bueno... ¿Complican? Sí, cuando están muy expuestos, digamos, en zonas muy abiertas, sí, se hela bastante, inclusive los campos de cultivo, hace un mes atrás, una helada que hubo progresiva de junio, más que el pasto venía muy en crecimiento, le pegó fuerte, o sea, se quemó, se deterioró un poco visualmente, después la grama abajo se recupera. Ya estaba verdeando. Pero en lugares abiertos sí. Acá en la ciudad normalmente se mantiene verde, por eso es que se lo ha elegido en los últimos tiempos como el césped de cultivo prácticamente para tener, ¿no es cierto? Porque en invierno dentro de la ciudad, medianamente zonas protegidas, se mantiene verde. Pero ese verde nosotros tenemos que ayudarlo, no olvidarnos que la planta necesita el río, que la planta necesita un nutriente. Y otras cosas de lo que también es importante tener en cuenta es, si tenemos cerca árboles, enredadera que voltean la hoja sobre el césped, el barrido. Inclusive a veces conviene medianamente fin de julio, agosto, o cuando vayamos a agregar algún fertilizante, hacerle un barrido completo al césped, romper esa capa de hoja que muchas veces es nutriente también para la planta, pero a veces cuando se van acumulando debajo de la grama, empiezan a hacer un colchón que después la grama termina prácticamente en el aire, no echa raíz en el suelo porque esa capa de hojas que se va descomponiendo con el tiempo le hace como un aislante del suelo.
es una práctica muy importante para hacerla cuando se quiere tener un buen césped. Y bueno, si en su momento tenemos una grama de muchos años, 3, 4 años, 5 años, que está bien, y vemos que empieza a estar los estolones en el aire, porque se van acumulando las capas de crecimiento, bueno, ahí podemos aplicar una técnica de arena con tierra, es decir, una proporción de un 20 o 30% de tierra. Ajá. Con el 60-70% de arena blanca, que es la arena que no se agrega, o sea, que siempre está suelta, no la arena amarilla, arena de... Se compacta mucho. Tiene es muy fina, tiene un grado de arcilla y tiende a compactarse. Entonces uno le tira la arena con un poquito de tierra, claro, y esa arena con el riego va filtrando y es como si estuvieran formando un nuevo suelo sobre el suelo ya existente. Y la grama puede ir formando nuevas raíces para tener un mejor desarrollo de raíces y absorber después el agua, los nutrientes. Entonces sí, llegamos a primavera con el césped muy bien acondicionado para que cuando venga el golpe de calor pegue el estirón. Claro. Ahora, ya cerrando prácticamente la nota, hablamos de el césped ya instalado sobre el suelo. ¿Qué nos puede decir con relación al que quiere plantar el césped? ¿Este es el momento? Ahora, julio, agosto, y césped se puede plantar todo el año. Se está plantando todo el año. No hay problema. No hay inconveniente, porque ya como yo le decía, en este momento se había helado, pero como se vende un césped con un grosor de tierra y un estolonado, digamos, del pan de césped, una vez que empieza a agarrar raíces y agarrar después un poco el calor, la planta, el pan de césped brota normalmente, no tiene inconveniente. Perfecto. Antiguamente sí se esperaba un poco primavera, todo el año se puede plantar, no hay momento. Y otra cosa que también a veces es bueno tener en cuenta es cuando nos aparecen esos manchones en el amarillo, césped, sí, amarillos, uno va y mira y puede levantar la guía seca prácticamente sin raíces, y a su vez vemos algunos montículos de tierra tipo como si fueran hormigueros, que no son hormigueros, son las excavaciones de la isoca blanca, es un insecto que se alimenta de las raíces de la grama. ¿Y eso cómo se combate? Se produce mucho daño, o sea, se reproduce mucho. Para eso hay que ir aplicándole un insecticida. Viene un insecticida granulado que anda muy bien. Hay algunas prácticas de insecticida orgánico también que se pueden utilizar. No es este momento de la época de hacerlo, es a partir de primavera, cuando la isoca comienza de vuelta con la temperatura del suelo, comienza su actividad. Cuando hace el manchón. El manchón y queda el hormiguerito de tierra sacada. ¿Es allí donde hay que aplicarlo? No, ese momento, la metamorfosis de estos insectos, porque estos después se transforman en los bichos toritos. Ajá. En este momento hace como larva, como gusano, hace la galería, se entierra de vuelta en un estado de pupa que se llama, un estado inerte prácticamente, y después la metamorfosis de eso se transforma en el bicho torito, que utiliza esa galería para salir, que normalmente se ven después de ellos caminando. Ahora, cuando uno esparce el insecticida, ¿se hace exclusivamente en ese lugar o por todo? No, en la zona generalmente se puede utilizar o toda la zona, o si no, para hacer un poco más económico y generalmente alrededor de los manchones, claro, amarillos. Por ahí a veces hay zonas que atacan más que otras. Pero ha sido un problema los últimos años también que el bicho torito se ha ido reproduciendo mucho. Bueno, Ángel, gracias por la información. Hemos brindado todo lo referente al césped para preparar esos espacios que después en el verano uno los disfruta. Exactamente, para tenerlo lindo cuando arranque la primavera. Gracias. Bien, muchas gracias. Nos encontramos con Natalia Benítez, quien es secretaria de Desarrollo Humano de la localidad de La Roque. Bienvenida, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Elsie? Buen día. Bien, Natalia, realmente no quisiera entrar en ese proceso de desarrollo que han llevado en la ciudad,
a lo largo de este tiempo de gestión. Particularmente, empezá a contarme puntualmente el foco que han hecho en la parte de niñez y adolescencia. Bien, ahora hace poquito estuvimos inaugurando el Centro de Desarrollo Infantil, Barquito de Papel. Esta la verdad que nos pone muy contentos porque fue una obra que iniciamos en el 2020, se gestó en plena pandemia, proyectos por Zoom, videollamadas y demás, lo que conllevaba esto. Y bueno, se fue retrasando algunas cuestiones por, bueno, las licitaciones, los tiempos de las empresas y bueno, y todo lo que es la burocracia que no nos acompañaba un poquito. Así que inaugurarlo la semana pasada fue, la verdad, un gran placer para nosotros, ya Perdóname, que, bueno, inauguraron el sí, edificio. inauguramos lo que fue la remodelación. Ajá. Es un lugar que tiene sus años y en lo que era cuestión de seguridad y demás, tenía varias falencias. Entonces lo que se hizo fue una restauración, haciendo un espacio que sea accesible e inclusivo, porque bueno, no tenía baños accesibles, el ingreso tampoco, había cuestiones de seguridad que no estaban dadas. Entonces para nosotros poner a disposición de la comunidad un espacio en primera infancia para poder el ejercicio de una política en primera infancia de primer nivel nos pone muy contentos. Eso por un lado. En la Secretaría tenemos como varios áreas que van haciendo diferentes intervenciones en lo que era primera infancia, que es una de las cuestiones que venimos trabajando desde ese espacio, fue la inauguración del CDI. Y luego lo que es en materia de inclusión y accesibilidad, venimos trabajando también desde hace un tiempo con ferias, que hoy se realiza una, por ejemplo, que son productos realizados desde los talleres que se hacen de personas con discapacidad y se ponen al servicio de la comunidad, eh, para que puedan tener sus trabajitos también las personas y de esa manera incluirse desde la parte laboral. Una salida Son laboral. políticas. Claro, son políticas que nosotros vamos llevando a cabo desde que iniciamos la gestión hasta el momento y han tenido sus frutos. Así que bueno, en lo que es inclusión y accesibilidad, vamos por ahí. Vamos con lo que es la parte, por un lado, laboral, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y también desde ese mismo punto, si vos me querés parar, vos parame, porque yo por ahí Sí, soy sí, de con irme de relación uno. al tipo de cómo hacen el proceso de trabajo dentro del área, ¿es a través de capacitaciones? ¿Ustedes sacan al personal y van a distintos establecimientos escolares? ¿Cómo es? Contanos eso. En principio se fueron haciendo relevamientos de personas con discapacidad en La Roque, porque cuando iniciamos la gestión no había un espacio que trabajara sobre esta problemática, que es la inclusión laboral en las personas con discapacidad. No había un área de discapacidad. Entonces lo que hicimos fue un relevamiento de personas mayores de 16 años que no estuvieran incluidos en la parte laboral. Y a partir de ahí se gestionó un programa nacional que se llama Promover, por la cual se llevan adelante talleres de distintos rubros. Cada uno de esos talleres fue pensado en función de los intereses de cada uno de los participantes. Entonces tenemos talleres de huerta, talleres de cocina, talleres de turismo, de mecánica y de medios de comunicación. Por esos talleres circulan alrededor de 13 personas que a contraprestación de esa capacitación laboral reciben una beca para ir fortaleciendo su proyecto, digamos, de emprendimiento, una vez que se termina el programa, porque este programa tiene su principio y tiene su fin. Ahora estamos acercándonos a lo que es la parte de cierre de este programa, donde se está pensando en cómo incluirlos en la parte productiva local privada, porque esto es Claro. todo del ¿Y Estado. eso cómo va? Justamente era hacia donde iba a apuntar la pregunta. Ese desarrollo para poder concretarlo, ¿cómo está la gestión con las empresas privadas para Nosotros la ahora estamos en la inclusión? instancia, claro, de empezar a hacer reuniones con las empresas para que los chicos vayan viendo por dónde, digamos, porque tenemos distintos rubros, tenemos el rubro de gastronomía, por ejemplo, de medios de comunicación, entonces hay que ir viendo con qué empresas ir pudiendo contactarnos para que ellos vayan conociendo de qué se trata y también comentarle a la empresa
eh, esta posibilidad de incluirlos en ese rubro y bueno, con toda la legislación que hay actual en relación a la contratación de una persona con discapacidad para la empresa. Es la tarea más difícil que nos queda ahora, porque tampoco depende 100% de nosotros, sino tenemos también la otra parte privada que tiene que poner soporte, así que vamos camino a eso. Por Ujú. lo pronto lo que estamos haciendo son estas ferias donde ellos van recaudando su dinero, digamos, a través de las ventas. Claro. E incluso Eh, además de eso, también de algún modo en esas ferias están exponiendo sus capacidades como para poder ser visibilizados dentro de la comunidad, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Ahí se venden los productos de huerta que hacen yuyos disecados para el mate o, bueno, o distintas hierbas como laurel, orégano y demás especias. También la producción de cocina. Los de medios de comunicación hacen la instancia, digamos, de radial para hacer una radio abierta e ir comunicando todo lo que va pasando en la feria. Y el puestito de turismo lo que hace es juegos para los chicos y las chicas que van participando, junto con un espacio para infancia que se llama Sentido Lúdico, donde también hay estudiantes de maestra jardinera que hacen juegos para los niños y las niñas que están ahí en el lugar, y ellos están becadas dentro del programa municipal. Nosotros acá en el municipio tenemos un programa universal de becas para ciudadanos y ciudadanas, estudiantes de acá de La Roque, que es universal, los requisitos son mínimos y lo único que se pide de requisito es estar como alumno regular en una carrera terciaria, universitaria o tecnicatura. ¿Hay mucha gente Eh, inscrita? ¿Hay mucha gente Son inscrita? alrededor de sí, 230 estudiantes que están becados dentro del programa nacional, del programa municipal, perdón. ¿Y Además de acompañar con... las becas las habilitan para estar en la ciudad o para los becan también para si van a estudiar a otra localidad? No, no, acá lo que nos pasa es que hay pocas carreras en la localidad, entonces la mayoría de los estudiantes, más allá de que han empezado a ver ofertas acá en la localidad, se van a otro lugar a estudiar, entonces el requisito es que sean oriundos de La Roque, sea que estén estudiando en otra localidad. Claro. El requisito es ser oriundo de La Roque y estar estudiando una carrera. Y sí, eso evidentemente les abre las puertas como para poder generar su estabilidad educativa, ¿no? Porque de lo contrario, a lo mejor hay una limitación al no haber tanta oferta dentro de la ciudad. Sí, sí, fue como una de las proyecciones que teníamos como gestión, además de empezar a abrir el abanico de ofertas para los estudiantes, los y las estudiantes, poder sostener a las personas que están estudiando afuera, porque la mayoría de los que estamos en la gestión tuvimos que salir de La Roque para poder llevar Ujú. adelante nuestras carreras. ¿Qué número Entonces, me dijiste que estaban manejando de becas? alrededor de 230 Ajá. estudiantes y estudiantes. ¿Y el presupuesto con el que se manejan es un presupuesto propio del municipio o tienen un aporte de provincia? Es todo con fondos municipales. Se Fondos destina municipales. sí, alrededor de 1 millón de pesos por mes para poder llevar adelante este programa. Fue una Ajá. política fuerte que llevamos adelante de acá de la Secretaría, ni bien iniciamos la gestión, porque era un anhelo nuestro poder acompañar a las adolescencias y juventudes en sus estudios. Y con relación a la niñez, ¿cuál es el trabajo con el que están llevando adelante actividades? Eso es un área de ANAF, Ajá. que bueno, que es un organismo municipal, digamos, y depende de COPNAF. Se lleva adelante talleres también de inclusión social, digamos, hay talleres para las familias, digamos, destinados a las mamás que están en intervención en el ANAF, y hay talleres para niños y niñas y talleres para adolescentes, donde hay diferentes tipos de actividades, sea recreativas, sea deportivas, y se desarrollan en un local que se alquila desde el municipio para poder llevar adelante estos talleres. ¿Cuál es Lo que te pasa, cuál es la mayor solicitud, Natalia, que tienen dentro del área de desarrollo humano? nosotros tenemos como distintas áreas. Por un lado tenés el área netamente social, que es donde trabajamos todo lo que es la emergencia, sea emergencia alimentaria, sea de emergencia en general por un subsidio económico, para ¿Mm? alquiler, para servicios.
Hacemos los acompañamientos de trámites ANSES, sea una iniciación de una pensión, o sea, tramitamos el turno en ANSES, vamos gestionando todo, hacemos de intermediario de puente con ANSES. Entiendo. Después tenemos como distintos programas que se han ido desarrollando en la gestión. Uno de ellos fue el programa de microcréditos y de banco de herramientas, que hemos tenido bastante abordaje ahí. De banco de herramientas se entregaron 90 herramientas para 90 emprendedores y emprendedoras. Ahora, o sea, a principios de junio se hizo la entrega. Digamos, tiene por eso como distintas aristas. Por un lado, todo lo que es la parte más asistencial frente a la emergencia, y por el otro, tratando de desarrollar la parte productiva y personal de cada una de las personas. El banco de herramientas fue eso, en principio, junto con otro programa que tenemos que se llama de horas subsidiadas, es trabajo comunitario, tiene como en distintos sectores de la municipalidad trabajo, que se va pagando a través de un subsidio a contraprestación de un trabajo, digamos. Evidentemente un área donde se trabaja con una mirada integral para tratar de captar las necesidades que hay dentro de la comunidad y bueno, estar acompañando en ese proceso. Natalia, muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a vos por la entrevista. Final del programa del día de hoy. Realmente es un verdadero honor saber que ustedes están del otro lado y nosotros aquí dispuestos a compartir con ustedes. Gracias. Los invitamos, por supuesto, para el próximo encuentro la semana entrante.